bueno, se acabó el mes, se acabó y ya prácticamente se está acabando el año. Y siempre pasa algo curioso cuando llega esta época. Uno se queda ahí pensando en todo lo que hizo durante el año, en lo que avanzó, en lo que dejó tirado, en lo que logró y también en lo que se quedó a medias. A mí personalmente este año me deja muy agradecido, muy satisfecho con muchas cosas que pasaron, con resultados que de verdad me llenan, pero yo sé que para la mayoría de personas no es así. Y no lo digo por juzgar, lo digo porque lo veo, porque lo escucho todos los días, porque muchos viven el año como siempre, exactamente igual que los años anteriores. Y hay algo que a mí me impacta mucho, porque es real. Hay personas que llevan viviendo el mismo año durante 10, 15, 20 años. Cambian las fechas, pero no cambia la vida. Cambia el calendario, pero no cambia la historia. Y lo impresionante es que un año se puede cambiar en un mes. De verdad, un mes. Si alguien decide de verdad hacerlo, un solo mes es suficiente para darle un giro completo al año. Y si se mantiene constante, no solo cambia el año, cambia la vida entera. Cambia lo que quiere, cambia lo que atrae, cambia lo que construye, todo. Pero claro, detrás de eso hay cosas que todos hemos sentido. Miedo, falta de confianza, inseguridad, dudas. Y por eso es que la educación que tú y yo conocemos, es tan importante. Porque no es estudiar por estudiar, no es acumular información, no es llenar la cabeza de teoría, es otra cosa. Es un proceso de empezar a mirarse por dentro y decir, ah, ok, esto soy yo, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que siempre he tenido y no había visto. Es como cuando uno se reconoce de nuevo. Para mí la educación no es aprender cosas nuevas, para mí la educación es limpiar, sacar la basura. Todo lo que nos ha metido el sistema, los hábitos que absorbimos sin darnos cuenta, los pensamientos que repetimos solo porque la gente a nuestro alrededor los repite. Todo eso se va acumulando y esta educación lo que hace es quitarnos esa capa de mugre por encima y dejarnos ver el poder real que tenemos. Eso es lo que hace, nos devuelve a nosotros mismos. Y por eso yo digo que tenemos el modelo de negocio más atractivo del mundo, porque es literalmente trabajar con personas, pero no desde el haz esto, haz aquello, sino desde ayudarlos a encontrar su centro, a encontrarse, a recordar quiénes son. Eso no tiene precio, eso no lo pagas con nada. Y cuando uno ya está consciente, cuando uno despierta un poco, ahí sí entiende que el tiempo vuela, de verdad vuela, y uno vino a esta vida a dejar algo, a aportar, a avanzar, pero muchos viven apagando incendios, resolviendo lo urgente, preocupados por la comida, por lo inmediato, y cuando menos piensa ya pasaron 20 años, se fue la vida en modo supervivencia. Y la idea es que eso no te pase el próximo año. Por eso yo siempre digo que un buen 2026 no empieza en enero. Un buen 2026 empieza ahora, en octubre, en noviembre. Empieza con lo que uno hace en estos últimos 2 meses. Mucha gente comete el error de decir en enero comienzo, en enero cambio, en enero sí, number. No vas a cambiar en enero si no lo haces ahora. No vas a comenzar algo en enero si ni siquiera lo comienzas hoy. Eso es puro cuento que uno se dice para tranquilizar la culpa. Y algo que es súper contraintuitivo, que es ir en contra de lo cómodo, es aceptar que en cualquier tipo de crecimiento hay algo de dolor, hay incomodidad, hay caos. La vida está diseñada así. Pero la mayoría le huye a eso y por eso nunca crece. Porque todo lo que incomoda lo evitan y lo que evitan los estanca. De eso quiero hablar en este podcast, de ese punto donde la gente se queda quieta por miedo al caos y por eso su vida no cambia. Porque crecer duele, pero duele más quedarse igual. Raro que la vida sea al revés de como nosotros la vivimos, ¿no? Y yo a veces me pregunto por qué. ¿Por qué? Si por dentro todos tenemos esas ganas de crecer, esas ganas de mejorar, esas ganas de ayudar, de avanzar, de lograr eso que siempre hemos querido, ¿por qué al mismo tiempo terminamos viviendo de una forma que va contra todo eso? Y yo creo que es porque venimos diseñados de dos maneras. Una parte súper animal, súper básica, y otra parte mucho más profunda que es la que realmente nos mueve. Porque es verdad, tenemos un cuerpo reptil,
un cuerpo animal que está hecho para la comodidad, que está hecho para gastar la menor energía posible. Eso es biológico, eso es instintivo, eso viene desde fábrica, ahorrar energía para sobrevivir. Todo eso que uno siente de buscar lo cómodo, lo calentito, lo seguro, eso no es pereza, eso es el diseño. Y por eso es tan fácil quedarnos quietos. Pero lo curioso es que al mismo tiempo hay algo que no es físico, que no es material, que te dice todo el tiempo, hey, tú tienes que hacer algo, muévete, crece, conócete, no te quedes ahí. Y eso para mí no es cuerpo, eso para mí es alma. Y esa voz siempre está ahí, siempre, aunque uno la ignore. Yo creo que más que crecer es conocerse, porque cuando uno se conoce de verdad, ahí sí empieza a crecer sin forzarlo. Y eso mueve cosas. Empieza a aparecer una atracción hacia ciertos caminos, hacia ciertos proyectos, hacia cierto tipo de personas. Es como si todo dentro de uno empezara a alinearse hacia donde tiene sentido. Pero no todos siguen esa sensación. Hay gente que la siente, pero se queda paralizada, se queda encerrada en sus miedos, en sus historias, en sus excusas, y no va hacia la vida, no se mueve hacia lo que de verdad les llama. Y cuando uno no se mueve, se apaga, literal. Se apagan, se ponen grises, pierden brillo, pierden energía. No parecen seres humanos llenos de vida, parecen como en automático. Por eso digo que el crecimiento no es opcional, no es una cosa de motivación, ni de moda, ni de, ay, voy a ser mejor persona. Number, es que está demostrado que quien no crece, se apaga. Quien no avanza, retrocede. Quien no se mueve, se estanca. No vinimos a esta vida solo a comer, descomer y reproducirnos. Vinimos a algo más profundo, a descubrirnos, a entender quiénes somos, a encontrarle sentido a lo que hacemos. Y ni siquiera es el cuento de ser el mejor, ser el más grande, ser el top del top. ¿Según quién? ¿Qué es ser el mejor? ¿Cómo se mide eso? Es subjetivo, igual que el éxito. A mí eso ya ni me preocupa. Lo que sí creo es que vinimos a conocernos, a ir por eso que realmente queremos, aunque nos dé miedo, aunque el cuerpo animal nos diga que no, aunque la mente nos invente excusas, porque cuando logramos dominar ese cuerpo reptil, ahí sí somos felices, ahí sí somos libres, ahí sí el alma se puede expresar. Y es curioso porque parece que fuéramos contra la corriente, como si estuviéramos peleando con algo que está dentro de nosotros. Pero yo creo que realmente no estamos peleando con nuestro cuerpo, sino con nuestras creencias, con el sistema de creencias que nos instalaron desde pequeños, porque de niños ya éramos exitosos. De niños ya teníamos una actitud increíble, de niños no conocíamos límites, de niños explorábamos, íbamos, probábamos, nos arriesgábamos, de niños ya éramos naturalmente grandes, naturalmente libres. Y poco a poco nos fueron instalando ideas que nos fueron apagando. Ahí es donde entra la educación de la que yo hablo, la que a mí me cambió. Esa educación no es para llenarte de información, es para quitarte basura, para quitarte creencias, miedos, historias que ni siquiera son tuyas, para limpiarte, para devolverte lo que ya eras. Y mira qué bonito es ver la vida así. Todo lo que está vivo crece. Un árbol simplemente crece, sin preguntarse nada, sin dudar, sin cuestionar si es suficiente. Crece, punto. Si llega una tormenta, se estanca un rato, pero después sigue creciendo. ¿Por qué? Porque no tiene ego, no tiene mente, no tiene ese ruido que nosotros sí tenemos. Él solo sigue su naturaleza. Y nosotros somos iguales en esencia. Nacimos para crecer, nacimos para expandirnos hasta donde podamos. Pero está la mente, está el ego, está todo ese ruido que nos hace pelear con nuestra propia naturaleza. Es raro, es paradójico, pero es así. Ese fue el cuerpo que nos tocó. Y esta fue la experiencia que vinimos a vivir. Pero también es hermoso porque parte de la vida es eso, experimentarnos, conocernos, aprender a manejar ese ego, aprender a trascender esas creencias y volver a ser libres. Y cuando uno se libera mentalmente, se libera en todos los sentidos, porque esa libertad no es solo económica, ni emocional, ni espiritual, es todo, es una forma de existir. Y una de las maneras más grandes de liberarse es precisamente esa, liberar la mente, quitarse esas creencias, esos dogmas, todo eso que nos instalaron y que no nos deja vivir la vida como realmente es. No nos deja disfrutarla, no nos deja sentirla, no nos deja conectar.
Y cuando te liberas de eso, ahí sí te das cuenta de lo que siempre estuvo dentro de ti. Ahí sí aparece la vida de verdad. Ahí sí eres tú. Paradójicamente, para poder crecer hay que pasar por dolor, punto. Y eso suena duro, pero es así. Para crecer hay que pasar por caos. Y la vida está montada de esa manera. No es una metáfora bonita, es un hecho práctico. Si quieres que un músculo crezca, lo rompes en el gimnasio, lo fuerzas, lo llevas al límite y luego le das nutrientes para que se reconstruya más grande. Si haces el trabajo y no le das lo que necesita después, no pasa nada. No hay crecimiento. Lo mismo pasa con la vida. Mucha gente confunde dolor con sufrimiento, pero no es lo mismo. El dolor es puntual, es algo que pasa y que tiene un propósito. Nos avisa, nos fuerza a movernos, a cambiar. El sufrimiento es cuando ese dolor se extiende en el tiempo porque no aprendiste la lección o no tuviste la conciencia para procesarlo. Te sigues estrellando contra la misma pared una y otra vez y entonces la cosa se vuelve crónica. Ansiedad, depresión, agotamiento, desesperanza. Eso es sufrimiento. El dolor te da información, el sufrimiento te atrapa. Por eso es clave tener conciencia. El dolor por sí solo no transforma. Lo que transforma es lo que haces con ese dolor. Si lo miras, lo entiendes, lo procesas y aprendes, entonces hay crecimiento. Si lo evades, lo castigas, lo escondes, lo niegas, se vuelve sufrimiento y te paraliza. Y mucha gente se cierra por eso. Vio una experiencia que les dolió tanto que dijeron ya no más y se retiraron. Se volvieron precavidos, tibios, grises, y no es maldad ni pereza, muchas veces es protección. El cerebro dice, me cuido, pero en la práctica te estás cortando de la vida. Y ojo, cuando te cierras, también cierras la posibilidad de abundancia. La abundancia no es solo dinero, es salud, relaciones, paz, libertad. La abundancia viene de seguir un flujo natural, exponerte, caerte, aprender, levantarte, ajustar, seguir. Si lo bloqueas, no circula nada, no entra nada nuevo. Te conviertes en un robot que solo reproduce lo mismo, patrones, rutinas, supervivencia. Y vivir así no es vivir plenamente. Entonces, ¿qué hacemos con ese dolor y ese caos? Primero, aceptarlo. No romantizarlo, no glorificarlo, simplemente aceptarlo como parte del proceso. Segundo, entender que cuando duele, algo dentro de ti está cambiando. Cuando hay caos en tu vida es porque hay una estructura vieja que ya no funciona y se está rompiendo. Y eso duele, claro que duele, pero también es una señal de que algo nuevo quieren hacer. El caos es una actualización, sí, una actualización. Cada episodio donde la vida te sacude es una oportunidad para actualizarte, para depurar, para sacar lo viejo y poner algo mejor. Y esto necesita conciencia. Si estás consciente, el dolor deja de ser castigo y se vuelve maestro. Te enseña qué corregir, qué soltar, qué mejorar. Si no tienes conciencia, el dolor se repite. Y por eso la educación, esa que no es llenar la cabeza de datos, sino aumentar la conciencia, es tan poderosa. Te da herramientas para interpretar el dolor, para aprovecharlo, para transformar el caos en aprendizaje. Sin eso, uno se queda atrapado. Otra cosa, no todos los dolores traen regalos inmediatos. A veces el proceso es lento, a veces la actualización tarda, pero cuando realmente trabajas con ese dolor, con intención y con disciplina, aparecen mejoras concretas, mejores decisiones, mejores relaciones, más claridad, mayor capacidad para enfrentar problemas futuros. Entre más grande el dolor, más grande la lección, si uno la aprovecha. Y eso trae más oportunidades después. No es una ley mágica, es más bien una regla práctica del mundo. Lo que cuesta tiene más valor si lo procesas bien. También hay que entender que no todo dolor es necesariamente para crecer. Hay dolor que es abuso, hay dolor que es riesgo innecesario, hay dolor que te destruye si te expones sin medidas. Ahí es donde entra la prudencia y la inteligencia emocional. Distinguir entre el dolor que te actualiza y el que solo te lastima. Pero muchas veces no lo sabemos hasta que lo vivimos. Por eso es tan importante tener gente buena alrededor, educación, mentores, espacios donde puedas hablar y reflexionar sobre lo que estás viviendo. Hay una actitud útil frente al dolor, la gratitud estratégica. No es agradecer por sufrir, no es masoquismo,
Es reconocer que el dolor tiene un propósito cuando se usa con conciencia. Agradecer el dolor es comprometerse a aprender de él, no a repetirlo. Es decir, ok, esto me dolió, ¿qué me está mostrando? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que reforzar? Esa es la diferencia entre quedarse en la queja eterna y convertir el episodio en una herramienta para crecer. Y una cosa más que quiero decir claro, el crecimiento no es lineal y no es cómodo. Hay retrocesos, hay momentos donde todo parece peor, hay noches largas, pero cada vez que atravesás una tormenta con conciencia, salís diferente, más fuerte, más claro, más alineado. Eso te permite vivir con más libertad. Y la libertad no es ausencia de problemas, es la capacidad de responder a los problemas desde una versión mejor de vos. Por eso hay que bendecir el caos, no porque sea agradable, sino porque es necesario. Bendecirlo es reconocer su función, romper lo que sobra, limpiar lo viejo, abrir espacio para lo nuevo. Cuando entiendes eso, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en aliado circunstancial. Y claro, sigue doliendo, pero duele con sentido. Finalmente, te lo resumo así, sin vueltas. Si querés crecer, vas a necesitar atravesar dolor y caos. No es opcional, pero el secreto es cómo lo atraviesas, con conciencia, con aprendizaje, con gente que te apoye y con la humildad de aceptar que no siempre sabes todo. Si lo haces así, cada caída será una actualización que te acerca más a lo que viniste a hacer, y si lo evitas, te arriesgas a vivir apagado, en automático, lejos de la abundancia y la paz que podrías tener. Así de simple. Por esta razón, por esta razón exacta, muchísima gente se queda donde está toda la vida. No porque no puedan, no porque no tengan talento, no porque no tengan oportunidades, sino porque hay algo adentro que se bloquea cuando sienten que el camino correcto va a doler. Y claro que va a doler. Tomar decisiones asertivas duele. Cambiar hábitos duele. Decir no duele. Poner límites duele. Enfrentar una verdad duele. Ir en contra de la inercia que has cargado toda la vida duele. Y como duele, la gente se paraliza. Por eso hay personas que nunca salen del barrio donde crecieron. No es que no sueñen, sueñan, pero no quieren enfrentar la incomodidad de lo desconocido. Por eso hay personas que no cambian su cuerpo, aunque se sientan mal todos los días. No es falta de información, es miedo al proceso. Por eso hay gente que nunca tiene más dinero, aunque trabajen duro, aunque tengan ideas. No es que no puedan ganar más, es que las decisiones que los llevarían a un nivel diferente implican riesgo, incomodidad, disciplina real. Y eso otra vez duele. Por eso mismo tanta gente no es próspera ni abundante, no porque la vida no quiera darles cosas grandes, sino porque ellos mismos bloquean ese flujo natural. Todo en la vida se mueve, todo, energía, oportunidades, relaciones, momentos, caminos. Y si uno no se mueve con ese flujo, si uno está estancado por miedo, la vida responde con estancamiento. Y el estancamiento se siente como escasez, como vacío, como días grises, repetidos una y otra vez. Y es triste, porque la vida podría ser tan distinta. Pero la persona se quedó quieta justo en el punto donde tenía que avanzar. Yo por eso elijo amar el caos, no porque me guste sufrir ni porque sea masoquista, sino porque entiendo que el caos es señal de movimiento, significa que algo dentro de mí está cambiando. Yo elijo amar el dolor cuando aparece porque me recuerda que sigo avanzando. Yo elijo ir por lo que me atrae, incluso cuando dé miedo, incluso cuando parezca que se va a acabar el mundo. Porque si yo no soy honesto conmigo mismo, entonces ¿para qué estoy aquí? Para cumplir expectativas ajenas, para repetir un guión que no escribí yo. Y eso, ser honesto con uno mismo, es una de las cualidades que más falta en este mundo. La gente pide fidelidad, pide integridad, pide que los demás sean transparentes, pero ellos mismos viven detrás de una máscara. Quieren agradar, quieren pertenecer, quieren ser aceptados, pero se traicionan cada día por encajar en una vida que ni siquiera eligieron conscientemente. Y mientras más se traicionan, más infelices se vuelven, más vacíos, más desconectados. La única persona con la que vas a vivir toda tu vida eres tú, no tu pareja, no tus hijos, no tus amigos, no tus colegas, tú. Y amarte no es decirte frases bonitas ni ponerte afirmaciones en el espejo. Amarte es respetarte, amarte es escucharte, amarte
es atreverte a hacer lo que de verdad sientes, lo que siempre has querido, lo que has tenido adentro por años y no te has atrevido a mover porque temes perder algo, estabilidad, rutina, aprobación, seguridad. Pero si te das un segundo de honestidad, tú sabes exactamente qué es lo que has querido hacer y no lo has hecho. Lo sabes, lo llevas sintiendo desde hace tiempo y no lo haces por miedo, porque sabes que si lo haces, van a caer cosas alrededor, relaciones, trabajos, rutinas, creencias, pero nunca te preguntas qué pueden hacer después de ese derrumbe. Nunca te detienes a pensar que quizá detrás de ese colapso hay una vida completamente distinta que te está esperando, una vida llena de colores, llena de sentido, llena de cosas que ni siquiera imaginas porque sigues metido en el mismo círculo. Y sí, la incertidumbre da miedo, la incertidumbre es incómoda, pero la vida no se hizo para vivirse en piloto automático, la vida se hizo para vivirse despierto. La mayoría no va para entender esto. Y está bien, no todo el mundo tiene la conciencia despierta al mismo tiempo. Algunos necesitarán más golpes, más caídas, más años, más experiencias. Y a los que no entiendan esto ahora, pues ojalá la vida les alcance para despertar después. Ojalá. Porque despertar tarde no es el problema es no despertar nunca. Pero los pocos que sí entienden este mensaje, esos son los que van a cambiar su vida de verdad. Esos son los que van a mirar el miedo de frente. Esos son los que se van a permitir sentir, derrumbarse, reconstruirse, avanzar. Esos son los que van a romper el bloqueo y dejar que el flujo vuelva a moverse. Y para esos pocos vale la pena decir todo esto.